Vamos a ir empezando. Buenos días a todos. Yo soy el doctor Pablo Peñafiel, cardiólogo de la Risaca, y hoy vamos a ver un poco el tema de palpitaciones y síncope. Un momento. Vale. Las palpitaciones y el síncope son dos síntomas muy frecuentes y entre ellos se parecen bastante. ¿Por qué? Porque afectan a toda la población. Lo podemos encontrar desde ancianos con cardiopatía a jóvenes completamente sanos. Tienen ambos causas que oscilan de ser completamente inocentes a potencialmente mortales. El tener una exploración física y unas exploraciones complementarias normales no nos descartan que exista una enfermedad grave subyacente y, por tanto, siempre una buena anamnesis nos ayudará en el diagnóstico. De hacer un diagnóstico correcto de la causa del síncope de las palpitaciones dependerá la realización de, por ejemplo, el implante de un dispositivo que puede salvarle la vida al paciente o de un estudio electrofisiológico o una ablación de una arritmia. En ambos casos, nuestro objetivo va a ser documentar electrocardiográficamente los síntomas, es decir, qué pasa en el electrocardiograma cuando el paciente tiene el síncope o cuando el paciente siente las palpitaciones. Y por tanto debemos elegir qué tipo de pruebas hacer en función de las características clínicas que presente. Estas son las definiciones. Bueno, sabéis, las palpitaciones son la percepción subjetiva y desagradable del latido cardíaco. Y el síncope está definido por las guías europeas como la pérdida transitoria de la conciencia con recuperación espontánea y rápida debida o sospechada a hipoperfusión cerebral. A mí no me gusta esta definición porque, en fin, ningún paciente va a llegar diciendo que ha tenido una hipoperfusión cerebral. Pero bueno, es una definición un poco artificial para diferenciarla de otras causas de pérdida transitoria de conciencia, como puede ser la epilepsia u otras causas. De entrada, no debemos confundir nunca un síncope con una parada cardiorrespiratoria, porque la parada cardiorrespiratoria nunca va a tener una recuperación espontánea. Tampoco con el coma, porque la duración del coma es larga. Nunca vamos a hablar de un coma que ha durado 2 minutos. Y luego veremos una serie de características que nos ayudarán a diferenciar lo que es una crisis comicial de un síncope. En cuanto a las palpitaciones, ¿qué debemos preguntar siempre a un paciente que viene contándonos que nota latidos del corazón desagradables? En primer lugar, tenemos que preguntarle el tipo de palpitaciones. En las palpitaciones paroxísticas generalmente se han definido como inicio y final brusco, pero realmente lo importante es el principio, que te cuenten que empiezan de repente ya muy rápidas. El final es un poco más variable, porque las propias palpitaciones a veces pueden provocar un aumento del tono del sistema autónomo, de forma que cuando acaba la taquicardia intranodal a 160, debajo el paciente está en taquicardia sinusal a 140, con lo cual no nota muy bien el cambio de una a otra. Pero el inicio lo suelen contar muy bien. Yo estoy tan tranquilo y de repente, ¡pum!, empiezan a las palpitaciones muy rápidas. Y muy rápidas generalmente se define como que, aunque el paciente intente contarlas, no consigue llevar la cuenta de lo rápidas que van. Otro tipo de palpitaciones es las palpitaciones tipo extrasistolia, en las que el paciente lo que cuenta es que nota vuelcos del corazón o una sensación de vacío o de que el corazón se para ocasionalmente. Puede ser más o menos frecuente, pero no, es algo muy definido en el tiempo. El pulso irregular, el paciente a veces puede decir que nota que el pulso le va como a trompicones. No es frecuente que el paciente lo cuente así. Nota que el corazón está raro, pero en algunos casos el paciente sí dice que el corazón va como tropezándose. Y luego las palpitaciones de inicio y final progresivo pues nos van a sugerir cosas más benignas. ¿En qué contexto aparecen? Puede ser en reposo, o con el esfuerzo, o con el estrés emocional, o con algún otro desencadenante identificado. ¿Y con qué frecuencia aparecen? Si aparecen varias veces al día o solamente un par de veces a la semana. Combinando estas tres características, pues decidiremos qué tipo de pruebas tendremos que hacer para el diagnóstico. También tenemos que preguntarle por la duración de las palpitaciones. Para el paciente con palpitaciones tenemos que hacer una exploración física cuidadosa, poniendo especial cuidado en buscar soplos, porque hay distintas patologías que producen soplo y que son responsables de producir palpitaciones. Tendremos siempre un electrocardiograma, asumimos que con el paciente sin síntomas, pero en él tenemos que buscar fibrilación auricular o fluidez auricular,
signos de Wolff-Parkinson-White o que encontremos alguna extrasístole suelta en el trazado. En caso de que tengamos un electrocardiograma del paciente con palpitaciones en el que lo que encontramos es una taquicardia sinusal, la taquicardia sinusal tenemos que recordar siempre que es una patología extracardíaca. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la causa. Habrá que hacer una analítica para descartar que el paciente tenga anemia o tenga crisis de hipoglucemia o tenga hipertiroidismo. Hay que valorar también la hipoxemia. Pacientes con hipoxemia crónica pueden presentar palpitaciones por taquicardia sinusal. Y nunca se deben tratar en la consulta de atención primaria la taquicardia sinusal. ¿Vale? Si no se encuentra la causa, habrá que remitirla para valorar si es realmente una taquicardia sinusal inapropiada o se puede ver a otra cosa. Pero nunca hay que tratar de entrada una taquicardia sinusal. Generalmente es un mecanismo compensador de alguna carencia que tiene el organismo, con lo cual, si la frenamos, vamos a quitar la compensación a esa causa que la está produciendo. Y si la exploración física o el electro nos indican que puede haber una cardiopatía subyacente, se debería solicitar un ecocardiograma. Esta es la ruta que tenéis, la ruta de Carprimur, en la que bueno, es bastante sencilla. Hay que hacerle un electrobasal a todos los pacientes y bueno, luego veremos el tipo de pruebas que se le hace en función de los síntomas, pero hay que remitir a cardiología siempre que estén acompañadas de dolor torácico, de disnea o de síncope. Si en alguna de las pruebas que le hacemos se detecta una taquicardia orgánica, es decir, que no es una taquicardia sinusal, si encontramos precipitación en el electrocardiograma, o bien si hay cardiopatía estructural. En caso de encontrar de alguna forma una fibrilación auricular, hay un algoritmo específico de fibrilación auricular al que tenéis que remitiros. Y estos son ejemplos de electros que os podéis encontrar en pacientes con palpitaciones. No sé si pensáis que en todos los casos habría que remitir al paciente a cardiología. En este lo que podemos ver es un intervalo PR corto, una onda delta en todos los latidos, ¿no? Eso se llama una precipitación y en un paciente con palpitaciones pasa a denominarse síndrome de Wolff-Parkinson-White, con lo cual este paciente hay que derivarlo claramente, siempre que nos cuente una clínica compatible con una taquicardia causada por el Wolff-Parkinson-White, ¿vale? Si este paciente te cuenta palpitaciones tipo extrasistolia, a lo mejor hay que seguir buscando a ver qué es lo que tiene. En este caso tenemos un ritmo irregular, una línea de base con ondas F en dientes de sierra, ¿vale? Un flúter con conducción variable. También tendremos que evaluarlo en cardiología para decidir la anticoagulación y qué tipo de tratamiento se le da al paciente. Y en este caso, en el que el paciente está en ritmo sinusal, nos encontramos con un latido de QRS ancho en medio, ¿no? Que es una extrasístole ventricular. El paciente nos cuenta una clínica tipo extrasistolia y le vemos esto en el electro, pues casi con toda seguridad hemos llegado al diagnóstico. En cualquier caso, tendremos que evaluarlo para ver con qué frecuencia las tiene y si en algunos casos el tener mucha extrasistolia puede provocar una disfunción ventricular secundaria. Entonces habrá que hacerle ecografía. En cuanto al síncope, bueno, también hay que hacer una buena anamnesis, preguntando por el pródromos, esos síntomas que preceden a la pérdida de conciencia, cuánto dura la pérdida de conciencia siempre que haya habido un testigo de la misma, cómo se recupera, qué desencadenantes podemos identificar y con qué frecuencia aparece. En lo que os comentaba antes, para hacer un diagnóstico diferencial entre un síncope y una crisis comicial, pues en ocasiones es sencillo, pero cuando el paciente no tiene antecedentes, hay cosas que nos pueden liar. Entonces, el síncope es frecuente que tengan un desencadenante, como por ejemplo ver sangre o alguna cosa, un olor desagradable. Sin embargo, en la epilepsia es muy raro, suelen ser espontáneas. Tan solo las luces parpadeantes se sabe que pueden provocar la crisis epiléptica. El pródromos típico de síncope, es decir, el mareo, la sudoración, las náuseas, nos orienta a que haya sido un síncope. Los pródromos en las crisis comiciales son más raros y suelen ser más neurológicos, tipo huelo algo raro o veo una luz centelleante. Ambas pueden tener movimientos clónicos de las extremidades. No podemos decir que porque tenga movimientos clónicos va a ser una epilepsia, porque la hipoperfusión cerebral produce movimientos de las extremidades. Sin embargo, en el caso del síncope,
generalmente suele haber menos de 10 repeticiones del movimiento, suelen ser irregulares y generalmente unilaterales. Y en la mayoría de los casos aparecen después de la pérdida de conciencia, unos segundos después. La duración típica del síncope suele ser menos de 1 minuto, aunque hay algunos síncopes atípicos que duran un poco más. Generalmente a la familia se le hace muy largo, con lo cual hay que intentar acotar realmente cuánto ha durado la inconsciencia. Y la recuperación suele ser rápida. Cuando el paciente recupera la conciencia, durante unos segundos, como mucho un minuto, están un poco desorientados, pero enseguida saben dónde están y lo que ha pasado. En la epilepsia, los movimientos clónicos suelen ser más de 20, simétricos, y en muchos casos aparecen a la vez que la pérdida de conciencia. Estos duran varios minutos y la recuperación es más lenta. El aturdimiento posictal suele ser de varios minutos. Es poco útil para diferenciar ambas entidades ver si ha habido pérdida de esfínteres o si la apertura de ojos espontánea durante la crisis o si hay cansancio posterior, porque ambas entidades lo presentan. Y bueno, después de hacer una anamnesis llegaremos a un tipo de perfil de síncope que están ordenados de menor a mayor peligrosidad. O tenemos un síncope que llamamos situacional, es decir, que aparece siempre durante la micción o la defecación o con crisis severas de tos, ¿vale? O cuando es secundario a un dolor visceral o somático, a la visión de sangre, algo desagradable. Cuando repetitivamente ocurre en esas circunstancias, podemos estar seguros de que es un síncope neuromediado, ¿vale? No es cardiogénico. Otras características que sugieren un síncope vasovagal o neuromediado es el que ocurre tras una bipedestación prolongada o pocos segundos después de ponerse de pie después de haber estado sentado o tumbado. El pródromo típico con un cuadro vegetativo también nos orienta a esta etiología. Luego hay cuadros mixtos, como por ejemplo el síncope que aparece en sedestación. El síncope que aparece en sedestación no necesariamente va a ser cardiogénico, puede ser vasovagal también, pero ya nos pone la mosca un poco detrás de la oreja. Los síncopes con pródromos cortos, que dura 2 o 3 segundos de mareo y de repente ya el paciente pierde la conciencia. La recuperación muy rápida, en escasos segundos, cuando asocia traumatismo severo, que el paciente no ha tenido tiempo a protegerse. Y los síncopes que llamamos ya de perfil cardiogénico son el síncope que aparece durante el esfuerzo, no inmediatamente después de terminar el esfuerzo, sino durante el esfuerzo, o el síncope que aparece en decúbito, siempre tenemos que estudiarlo, o el síncope precedido de dolor torácico o de palpitaciones. A todo paciente con síncope hay que hacerle una exploración física cuidadosa y también buscar soplos, ¿vale? Porque todas las valvulopatías obstructivas son capaces de provocar síncopes. En el electrocardiograma siempre lo único que tenemos que mirar es que no haya ningún grado de bloqueo AV y también tenemos que buscar los bloqueos de rama y por supuesto buscar signos de cardiopatía, mirar si tiene voltajes de miocardiopatía hipertrófica o si tiene ondas de necrosis de cardiopatía isquémica. Esto es importante en pacientes que tengan un tono vagal elevado, pacientes jóvenes y muy deportistas, nos podemos encontrar bloqueos AV de primer grado, es decir, un intervalo PR prolongado o incluso bloqueos de segundo grado tipo Benkevac, en el que el PR se va prolongando hasta que una P no conduce, y esto es absolutamente normal, ¿vale? No hay que mandar al paciente rápidamente a urgencias aunque haya sincopado, porque este hallazgo es normal en pacientes vagotónicos. Si la exploración física es anormal o si encontramos signos de cardiopatía, habrá que solicitar un ecocardiograma, por supuesto. Y una cosa muy importante, en los pacientes en los que no vayan a ser valorados por cardiología, pacientes que tengan síncopes de perfil benigno, de perfil vasovagal, pero que los tengan o bien muy frecuentes o bien que aparecen con escasos pródromos, sobre todo cuando aparecen sentados, tenemos que valorar si tienen alguna limitación para la conducción. Un paciente que tenga síncopes sentado y que no le avisan prácticamente, tenemos que desaconsejarle la conducción. Y si son conductores profesionales no se les desaconseja, es que directamente se les prohíbe, no pueden conducir mientras no se averigua bien la causa del síncope y ver si es una situación que se puede corregir. Esta es la ruta que tenéis. Como veis hay 3 vías. Una vía en la que en principio se puede estudiar en atención primaria y darle el alta, otra en la que se nos remite a la consulta y otra en la que hay que mandar al paciente a urgencias. Un paciente que os consulta por un síncope reciente, ¿vale? Con agudo, está mal escrito, sería reciente, y que presenta o bien
bloqueo AV de segundo o de tercer grado, una bradicardia sinusal a menos de 45, un bloqueo completo de rama, habrá que mandarlo rápidamente a urgencias. También se presenta un soplo orgánico o bien ha tenido un traumatismo severo, sobre todo para tratar el traumatismo, o si es claramente de perfil cardiogénico con lo que hemos visto antes. Lo mandaremos a urgencias. Yo creo que esto no hace falta incidir mucho. Si un paciente viene consultando por un síncope y lo veis en bloqueo completo, no creo que nadie vaya a dudar de que ese paciente hay que meterlo en la ambulancia y mandarlo a urgencias rápidamente. Cuando el síncope hace más tiempo, podemos tomarlo con un poco más de calma. Si hace más de una semana del síncope, tendremos que valorar enviarlo a cardiología, otra vez si electrocardiograma o exploración física anormales. Si no cumple ninguna de estas características, pero es un síncope muy recurrente y que altera la vida del paciente, o cuando es de perfil cardiogénico, con un traumatismo importante, y también cuando hay antecedentes familiares directos de muerte súbita o de enfermedades que puedan causarlo. ¿Vale? Un paciente que consulte por un síncope de perfil que no está muy claro, pero que su padre tiene una miocardiopatía hipertrófica, pues el paciente hay que remitirlo obviamente a consulta. En casos de síncope secundario, es decir, el síncope situacional, por dolor, por deshidratación, que siempre aparece con la micción, o que el perfil es claramente vasovagal, en principio no hace falta remitirlo a nuestra consulta. En primer lugar, porque no hay ninguna prueba para confirmar. El TIL test está cada vez más en desuso porque muchas veces confunde más que aclara, y tampoco hay un tratamiento específico para el síncope vasovagal, con lo cual en la mayoría de los casos se trata de reafirmar al paciente en que bueno, es algo molesto pero que no es peligroso, y enseñarle a identificar los pródromos y que puedan prevenir la pérdida de conocimiento y sobre todo el traumatismo asociado. Es que cuando el paciente que nota un pródromo claro lo ve venir, lo que tiene que hacer es tumbarse inmediatamente, le pille donde le pille, aunque esté cruzando el paso de cebra. Y estos tres ejemplos electrocardiográficos también de pacientes a los que habría que mandar inmediatamente a urgencias si consultan por un síncope reciente. Aquí tenemos un bloqueo auriculoventricular. A lo mejor a primera vista os puede parecer completo, pero si lo veis, siempre hay 3 ondas P por cada complejo QRS. Y la onda P siempre está justo delante del QRS. Con lo cual, esto sería un bloqueo AV 3.1, ¿vale? Un bloqueo de alto grado. Este paciente obviamente hay que mandarlo a urgencias. Este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. Aunque el paciente tenga el bloqueo de rama izquierda conocido desde hace tiempo, si un paciente con un bloqueo de rama izquierda hace un síncope, sobre todo si es de perfil cardiogénico, hay que mandarlo a urgencias y estudiarlo. Porque el bloqueo de rama izquierda puede ser de hace tiempo, pero el problema que tienen estos pacientes es que si se les bloquea también la rama derecha, pues van a tener un bloqueo completo. Entonces nosotros aquí vemos el bloqueo de rama izquierda que tiene desde hace años, pero no sabemos qué le está pasando a la rama derecha. Eso solamente se puede estudiar mediante un cateterismo invasivo. ¿Vale? Y aquí tenemos una bradicardia sinusal, en torno a 47, 48. En la mayoría de los casos no es causa de síncope, pero que merecerá que la estudiemos. Hay que intentar remitir, como hemos dicho, los síncopes que tengan un claro perfil situacional ortostático, las palpitaciones que son muy esporádicas y que no afectan a la calidad de vida, sobre todo porque, aunque tengan un diagnóstico específico, no van a merecer un tratamiento. Para un paciente que tiene palpitaciones 2 veces al mes, no vamos a ponerle antiarrítmicos todos los días. Y las palpitaciones durante las que se ha documentado ritmo sinusal. En estos casos, pues sí que habrá que incidir más en enfermedad de base o en causa más de tipo psicológica. Hay que incidir un poquito al paciente en qué situación le ocurre. Las palpitaciones lentas, regulares, tipo latido potente, que se notan cuando el paciente se acuesta, es muy típico que sean taquicardia sinusal y que estén relacionadas con ansiedad, ¿vale? Obviamente no hay que mandar a la chica joven que le dan palpitaciones cuando ve al chico que le gusta en el instituto, ¿vale? Porque, bueno, sospechamos que no se debe a una patología orgánica. Por lo que me ha comentado Sergio, no disponéis de todas las pruebas que salen aquí. Podéis pedir eco, pero en la mayoría de los centros no podéis pedir Holter o ergometría. Pero bueno, esto es el esquema que seguimos a la hora de valorar a un paciente que tiene síncope o palpitaciones de bajo riesgo. Lo que hacemos es evaluar en qué circunstancias aparece. Si aparece con el esfuerzo siempre, lo normal es pedir una ergometría, ¿vale? Si siempre me aparece el síncope o las palpitaciones con el esfuerzo, vamos a hacerte
que te esfuerces a ver si te aparecen y tenemos la documentación electrocardiográfica. En caso de que sean en reposo, valoraremos la frecuencia con la que aparecen. Un paciente que tenga palpitaciones un par de veces al mes, no le podemos pedir un holter de 24 horas, porque la posibilidad de que pillemos el episodio es muy remota. Pediremos un holter de 24 horas a pacientes que dicen que a diario tienen palpitaciones. Para pacientes con clínica menos frecuente, varias veces al mes, le pedimos un holter de eventos. Es también un holter que se coloca, pero que se puede llevar 2, 3, 4 semanas y que además llevan un botón para que el paciente lo presione cuando note las palpitaciones, de forma que nosotros luego, al leer el holter, podemos correlacionar los síntomas con el electrocardiograma. Cuando son síntomas aún más infrecuentes, pero que a nosotros no nos queda claro que sean benignos, lo que hacemos en ocasiones es poner un holter subcutáneo. Es un dispositivo muy pequeñito que ya se inserta con una especie de jeringa debajo de la piel y que su pila dura 2 o 3 años y nos da también información. El paciente tiene un mando para activar el dispositivo cuando note los síntomas. Todo esto en caso de que las palpitaciones sean de duración corta, que no sean suficientemente largas como para permitir que cuando el paciente tenga las palpitaciones vayan a su centro de salud más cercano y se hagan un electro. Esto es raro, pero bueno, hay pacientes que dicen, no, es que a mí las palpitaciones me duran media hora. Bueno, en ese caso, en vez de hacer cualquiera de estas cosas, le decimos al paciente, pues cuando te las notes, te vas a tu centro de salud y que te hagan un electro. Porque al final lo más útil para nosotros es tener un electro durante síntomas.